todos y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, aquí vamos a seguir trabajando con el trabajo práctico número 2 de números complejos. En el video anterior vimos un breve resumen de cómo encarar los ejercicios del 1 al 3 y en el actual video vamos a ver cómo trabajar con las operaciones. A partir del 4 les van a dar a los complejos y les van a pedir que resuelvan en determinada forma, ya sea en forma binómica, en forma polar o trigonométrica. Comencemos. Vamos a repasar cómo resolver las operaciones con los números complejos. Bien, en la teoría ustedes vieron como primera operación la suma y resta. Para tener en cuenta, vamos a poder sumar y restar únicamente en forma binómica, es decir, que z esté escrito como a más bi. Únicamente en esta forma. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi complejo escrito en la forma polar trigonométrica, para poder operar, hacer la suma y la resta, necesito previamente pasar a la forma binómica y recién ahí vamos a poder trabajar. ¿Cómo vamos a sumar o restar? Lo que hacemos es, si tengo que sumar, sumo o resto dependiendo del caso, parte real con real e imaginaria con imaginaria. Para el caso de la multiplicación o producto, si trabajamos en forma binómica, por ejemplo, tengo a más bi multiplicado por c más di, lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva. O seguramente habrán visto en la teoría la fórmula para hacer el producto, lo que a ustedes más les guste. Convengamos que entre aprender tantas formulitas es más simple aplicar propiedad distributiva en lugar de aprender una fórmula más, pero eso lo manejan ustedes. Lo que hay que tener en cuenta en este caso, cuando aparezca i elevado al cuadrado, por definición esto es menos 1. No se olviden de eso. Y en el caso que multipliquemos en la forma polar, por ejemplo, si yo tengo módulo de z con su ángulo alfa multiplicado por módulo de w y su ángulo es beta, el producto se hace de la siguiente manera. Se multiplica módulo con el módulo y en el caso de los argumentos se suman. Lo que hay que tener en cuenta es que este argumento, alfa más beta, mi nuevo argumento, tiene que estar comprendido entre 0 y 360 grados. Es decir, que el argumento corresponde al argumento principal. En el caso que el ángulo alfa más beta exceda 360 grados, lo que tengo que hacer es reducirlo para calcular su argumento principal. Tienen dos maneras de hacer esto. Una forma es el ángulo alfa más beta lo dividen por 360. Acá les va a dar un cierto cociente y lo que me interesa es el resto. Este resto va a ser el nuevo ángulo que va a corresponder y va a corresponder al argumento principal. Otra forma de hacer lo que tienen, si en el caso que no se acuerden de la división por tres cifras, es al nuevo ángulo alfa más beta le van restando 360 grados hasta obtener un ángulo más chico que 360. Y ese va a ser el que va a corresponder al argumento principal. Acá, como observación, recuerden que el argumento de 0 no está definido. Si yo tengo el complejo 0, su argumento no está definido. Si tenemos la división, también podemos dividir en forma binómica o en forma polar. En el caso que esté escrito en forma binómica, por ejemplo, si tenemos a más bi dividido c más di, lo que hacemos es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Por ejemplo, si tengo c más di, el conjugado sería c menos di. Multiplico y divido. Multiplico y divido por el conjugado del denominador. Recordemos acá que si z es a más bi, el conjugado es a menos bi. Lo que se hace, se le cambia el signo a la parte imaginaria. Este de acá sería el conjugado. Y en el caso que el complejo esté escrito en forma polar, para hacer la división, por ejemplo, si tenemos módulo de z con su ángulo alfa dividido módulo de w con su ángulo beta, se dividen los módulos, es decir, se hace módulo de z dividido módulo de w, y el argumento que le corresponde es la diferencia, alfa menos beta. Lo que les puede suceder acá es que alfa menos beta les dé un ángulo negativo. Vuelvo a repetir, mi ángulo alfa menos beta tiene que estar comprendido entre 0 y 360 grados. Si me da negativo, lo que hacemos es calcular su ángulo correspondiente positivo. ¿Qué quiere decir? A 360 le restan el módulo de esta diferencia que les quedó acá. Por decir algo, si me da alfa menos beta me da menos 15, bueno,
lo que hago, el argumento principal va a ser 360 menos el 15. Y ese va a ser el que le va a corresponder. Bueno, resumiendo, recuerden esto, que para sumar o restar en complejos únicamente se puede resolver la suma o resta si está en forma binómica. En el caso de la multiplicación podemos multiplicar en forma binómica o polar. Si hacemos en forma binómica, lo que hacemos es la propiedad distributiva, teniendo en cuenta que y al cuadrado es menos 1. En el caso que resolvamos la multiplicación en su forma polar, se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Recuerden que el argumento 0 no está definido. Y por último, para la división, si dividimos en la forma binómica, lo que hacemos es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Y en la forma polar, se dividen los módulos y se restan los argumentos. Recuerden siempre que tengo que dar el argumento principal, así que si me excedo 360, lo que hago es calcular el argumento principal dividiendo por 360 o restando 360 hasta obtener un ángulo menor que 360 grados. Y en el caso que me dé negativo, lo que hago a 360 le resto el módulo de ese número negativo. Bueno, y por último, en el caso de la potencia, lo primero que vamos a hacer es observar a las potencias de i elevado a la 1, eso nos da i. En el caso de i al cuadrado, ustedes ya vieron que esto es menos 1. Si tuviéramos i al cubo, sería menos i. E i a la cuarta sería 1. Sería tener i al cuadrado por i al cuadrado, menos 1 por menos 1, 1. En el caso que la potencia sea más grande que 4, lo que hacemos es, vamos a poner acá, con n mayor que 4, lo que hacemos es, a ese exponente lo dividimos por 4, nos va a dar un cociente y nos quedamos con el resto. Entonces, i a la n, vamos a seguir acá, i a la n va a ser igual a i elevado a este resto. Bien, si queremos resolver potencias en forma binómica, tengan en cuenta lo siguiente. Solamente va a ser conveniente resolver en forma binómica si yo tengo potencias menores o iguales que 3. Entonces acá vamos a poner solo si la potencia es menor o igual a 3. ¿Por qué? En el caso que sea 1, bueno, no hay nada que hacer. En el caso que sea 2, aplico cuadrado del binomio. Y si la potencia fuera 3, aplico el cubo del binomio, si que se acuerdan de la fórmula. Si ya la potencia es 4, 5, 20, 1000, no me conviene la forma binómica, sino me conviene trabajar en forma polar. Para la forma polar, acá vamos a poner para potencias mayor o igual que 3, vamos a usar la fórmula de Moab que fue la que vieron en la teoría. Es decir, si yo tengo módulo de z con su respectivo ángulo alfa y lo elevo a la n, la fórmula de Moab me dice que tengo que elevar a la n al módulo y al ángulo lo multiplico por n, alfa por n. Este nuevo ángulo tiene que ser el argumento principal, así que este alfa n tiene que estar entre 0 y 360 grados. Si no, procedo como dijimos anteriormente, lo divido por 360 y me quedo con el resto, o le voy restando 360 hasta obtener un ángulo más chico que 360 grados. Bien, con este breve repaso están en condiciones de resolver los ejercicios del práctico. En el 4 me dan 7 números complejos. En el inciso A dice resolver en forma binómica y tengo 2 cálculos. Proceden a trabajar en forma binómica. Si el número no estuviera en forma binómica, por ejemplo acá el Z3, previamente hay que pasarlo a la forma binómica y recién ahí trabajar. Vamos a hacer uno del inciso B, entonces vamos a hacer el 4BI. Bueno, en el 4 dice, dado los números complejos Z1, Z2 hasta Z7, y vamos a hacer el inciso B, dice resolver en forma polar, y en el I nos dice Z7 a la 6 dividido Z4 elevado a la 7. Bien, dice que resolvamos en forma polar. Veamos, Z7 es menos raíz de 2 más 2 raíz de I. Está en forma binómica, así que tengo que pasarlo primero a forma polar. Vamos a calcular en primer lugar su módulo, es decir, va a ser la raíz cuadrada de la parte real, que es menos raíz de 2, al cuadrado, más la parte imaginaria, que es raíz de 2, al cuadrado. Bueno, menos raíz de 2 al cuadrado es 2, raíz de 2 al cuadrado es 2, 2 más 2, 4, raíz de 4, y eso es 2. Es decir, que su módulo es 2. Vamos a calcular el argumento. Calculemos el alfa auxiliar. Dijimos que lo vamos a calcular como arco tangente de módulo de la parte imaginaria, que es raíz de 2,
dividido la parte real, que es menos raíz de 2. Esto me da menos 1, el módulo es 1, así que me queda arco tangente de 1, que eso es 45 grados. Bien, tengo que tener en cuenta en qué cuadrante está. Vamos a hacer un pequeño bosquejo de dónde se encuentra mi número complejo Z7. Un dibujo bien aproximado, tengo menos raíz de 2, la parte real, raíz de 2, la parte imaginaria. Acá estaría ubicado mi Z7. Entonces, está en el segundo cuadrante, a mí me dio 45 grados. Su argumento, alfa, va a ser igual a 180 menos 45, es decir, va a ser 135. Entonces, Z7 escrito en la forma polar va a ser módulo, que es 2, y su argumento es 135 grados, o trabaja en un sistema radial, como ustedes prefieran. Procedamos a mirar ahora nuestro Z4. Z4 es menos 2i. Hacemos lo mismo, calculamos el módulo de Z4, es decir, me va a quedar raíz de la parte real, que es 0 al cuadrado, que es 0, más la parte imaginaria, que es menos 2 al cuadrado, que me queda raíz de 4, que es 2. Su módulo es 2. Y para el argumento vamos a calcular nuestro alfa auxiliar como arco tangente de la parte imaginaria, que es menos 2, dividido la parte real. Esto no existe, nos da un error. Eso quiere decir que el ángulo posiblemente sea 90 grados. El alfa auxiliar es 90 grados. Pero veamos si es verdad esto. Dibujemos menos 2i, estaría acá. Este sería Z4. Fíjense que el ángulo es todo esto, no es 90 grados. 90 grados estaría acá arriba, sino es 270. Entonces el alfa en realidad va a ser 270 grados. Por tal motivo, Z4 escrito en forma polar va a ser 2, que era el módulo, y 270 grados, que es el argumento. Ahora sí, vamos a hacer el cálculo que nos pedía la consigna. Vamos a hacer Z7 elevado a la 6 dividido Z4 elevado a la 7. Bien, Z7 era el número 2 con argumento 135, lo vamos a elevar a la sexta y vamos a dividirlo por nuestro Z4, que es 2, y su argumento principal 270 grados. Y eso está elevado a la 7. Bueno, lo primero que hacemos es resolver esta potencia. Recién vimos que según la fórmula de Moa, para calcular una potencia en forma polar tengo que elevar a su módulo a la sexta y multiplicar a 135 por 6. Lo mismo acá abajo. Al módulo, que es 2, lo elevo a la 7 y su argumento va a ser 270 grados por 7. 2 a la sexta es un número bastante grande, vamos a dejarlo por el momento así. Y vamos a calcular 135 por 6, eso da 810. Lo mismo 2 a la 7 es un número grande, vamos a dejarlo por el momento así. Y 270 por 7 me da 1890. Me conviene reducir estos ángulos desde antes para no trabajar con números tan grandes. Así que lo que vamos a hacer como un cálculo auxiliar, 810 lo dividimos por 360 y me fijo el resto, o le vamos restando 360. Esto es 450, como es mayor que 360 le vuelvo a restar 360 y esto da 90. Ahí ya me da menor que 360, así que este ángulo es equivalente a 90. Es decir, voy a tener 2 a la 6 y 90 grados. Lo mismo hacemos con 1890. Lo dividen por 360 o le van restando 360. Yo en este caso voy a dividir por 360, es lo mismo. Me daría 5 y de resto queda 90. Así que también su ángulo correspondiente va a ser de 90 grados. Bien, y por último, terminamos haciendo el cociente de la división. ¿Cómo se dividía en forma polar? Bueno, se divide el módulo del de arriba dividido el módulo del de abajo y su argumento va a ser la diferencia de los dos. En este caso me queda 90 menos 90, que es 0. Sigo acá abajito, me va a quedar 2 a la sexta dividido 2 a la 7, por propiedad de potencia, de cociente de potencia de igual base, se restan los exponentes, así que me quedaría 2 a la menos 1 y el ángulo 0. Es decir, me va a quedar un medio. Y ese sería el resultado final. En el caso del 5, ustedes vean en qué manera me conviene resolver. Del ejercicio 6, que son problemas,
El consejo es el siguiente. Lean bien el enunciado y fíjense de qué me está hablando. Si habla de parte real, parte imaginaria, conviene escribir un genérico en forma binómica. En cambio, si habla de argumento y de módulo, tal vez convenga escribirlo en su forma polar para plantear una ecuación o poder resolver el problema. En el ejercicio 7 tienen un par de demostraciones para hacer. Viene en forma genérica, traten de escribir lo que pide y van a ver que no es difícil resolverlo. Y para finalizar con nuestras observaciones, en el ejercicio 8 dice determinar x para que este producto resulte un número real, imaginario puro, complejo con parte real, imaginario no nulas. Ustedes acá tienen un producto, hagan el producto y al resultado que me queda, fíjense qué condiciones le tienen que poner para que sea un número real. ¿Qué quiere decir que sea real? Que la parte imaginaria es 0. ¿Qué quiere decir que sea imaginario puro? Que la parte real sea 0. Bueno, y en el caso del C que sea un complejo con partes reales imaginarias no nulas, obviamente ambos tienen que ser no nulos. En el 9 tengo una pequeña ecuación, bueno, hagan lo mismo. Traten primero de resolver todo lo que puedan para poder despejar los valores de A y de B. Y el último, quise llevar a la forma polar, resolver y después graficar. Bueno, hagan lo que dice la consigna. Lleven a la forma polar, hagan la operación según se indica, después dibujen lo que les queda. Como siempre les digo, cualquier duda, pregúntenla en los horarios de consulta. Hasta el próximo video.